De todo, buenas tardes. Les saluda en este caso Fernando Chuquimbango y vamos a el día de hoy comenzar con la clase de geografía. El tema que nos toca es el de contaminación. Esperemos que se unan sus compañeros para comenzar con el tema. Esperemos que se unan sus compañeros para comenzar con la clase del día de hoy. Buenas tardes, Walker Hilario. Buenas tardes, Francisco Montejo. Esperemos que sigan uniendo sus compañeros, ¿no? Unos minutos para comenzar con la clase. Buenas tardes, primero que son sus compañeros para comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? Unos minutos, ¿no? Para que se sigan uniendo y puedan ser partícipes de la clase del día de hoy, ¿no? Un tema bastante recurrente en lo que respecta a los exámenes de admisión, en este caso, como es el tema de contaminación, ¿no? Damos a los compañeros unos minutos y ya comenzamos con la clase del día de hoy. Buenas tardes, Karim Belisario. Esperamos que se unan sus compañeros para comenzar la clase. Buenas tardes, Sheila Espinosa. Buenas tardes, Zaida. Karim Belisario. Buenas tardes, Maiden. Ya comenzamos la clase en unos minutos. Esperamos que se sigan uniendo sus compañeros para que la clase sea lo más provechosa posible. Buenas tardes, Guillermo Aguilar. Buenas tardes, ya comenzamos la clase. Esperamos que sigan uniendo sus compañeros. Sí, y comenzamos la clase. Esperamos unos minutos más. Buenas tardes, Edith. Vamos a empezar en breve la clase del presente día de hoy, del tema la contaminación ambiental, como también se le conoce, ¿no? Esperemos que sigan uniendo sus compañeros.
Bien, esperemos siga uniendo a sus compañeros. Buenas tardes, Yanela Connor. Buenas tardes. Empezamos la clase en breve. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo con la presente clase del día de hoy, ¿no? El tema en este caso que nos vamos a tratar el presente día de hoy vendría a ser el de contaminación, ¿no? En este caso un tema bastante recurrente, ¿no? En los que son exámenes de admisión, ¿no? Entonces primero partamos de definir en este caso cuál es el significado de contaminación, ¿no? O qué es lo que se conoce como contaminación. Entonces, la primera idea que tenemos de contaminación, ¿no? Es la introducción de sustancias o de otros elementos físicos en un medio que provocan que éste no sea seguro o en todo caso no sea apto para un uso, ¿no? Entonces, este medio, por ejemplo, puede ser un ecosistema, ¿no? Un medio físico o también puede ser un ser vivo, ¿no? Y el contaminante puede ser una sustancia química o de energía, ¿no? Como por ejemplo sonido, calor, luz, radioactividad, ¿no? Entonces, la alteración negativa, ¿no? Del estado natural del medio ambiente, ¿no? Y por lo general se produce como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Considerándose una forma de impacto ambiental, ¿no? Entonces, la contaminación se puede clasificar, ¿no? Según el tipo de la fuente de dónde proviene, ¿no? O por la forma del contaminante que emite o el medio que contamina, ¿no? Entonces, existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas, como por ejemplo los plaguicidas, como el cianuro, los herbicidas, entre otros, ¿no? Los residuos urbanos, el petróleo o las radiaciones ionizantes, ¿no? Todos estos pueden producir enfermedades, daños a los ecosistemas o al medio ambiente, ¿no? Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos, ¿no? Como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático, ¿no? Entonces hay muchas maneras de combatir la contaminación, ¿no? Así como las legislaciones internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países que se adhieren a esas políticas, ¿no? La contaminación está generalmente ligada al desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, actualmente muchas organizaciones, ¿no? internacionales, como por ejemplo la ONU, se ubican al desarrollo sostenible, ¿no? como una de las formas de proteger al medio ambiente para las actuales y futuras generaciones. Sin embargo, habríamos que preguntar hasta dónde es que llega este término de desarrollo sostenible, ¿no? Y actualmente solamente sirve de excusa para las potencias para que puedan, en este caso, expropiar los recursos naturales a esta parte del continente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de ¿no? Por ejemplo, la contaminación causó la muerte de más de 9 millones de personas, ¿no? Muy bien. Muy bien, luego de eso vamos a proceder a hacer las formas de contaminación, ¿no? La clasificación, ¿no? Según el tipo de contaminación. Entonces, la contaminación puede afectar a distintos medios, ¿no? O ser de diferentes características, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de contaminación atmosférica, ¿no? Que sería la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres, en este caso, seres vivos, ¿no? Así como pueden atacar a distintos
materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando un poco, digamos, del tema histórico, ¿no? Se sabe desde que la revolución industrial inició en la segunda mitad del siglo XVIII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de los combustibles, ¿no? Ha incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, la contaminación atmosférica puede tener un carácter local, ¿no? Cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o global cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores, ¿no? Ejemplo de esto son la lluvia ácida y el calentamiento global, ¿no? Entonces, según la OMS, ¿no? El estado de la atmósfera actual provoca, por el simple acto de respirar, la muerte alrededor de 7 millones de personas al año, ¿no? Que son la respiración de las partículas más finas, ¿no? Entonces, la contaminación atmosférica consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera, alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos, ¿no? Los gases contaminantes del aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, ¿no? Los clorofluorocarbonados, los óxidos de nitrógeno, ¿no? Que son producidos por la industria y por los gases producidos por la combustión de vehículos, ¿no? Los fotoquímicos como el ozono y el smog se aumentan en el aire por los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar, ¿no? El material particulado o el polvo contaminante en el aire se mide por su tamaño en micrómetros y es común en erupciones volcánicas, ¿no? Y con ello habríamos hablado de la contaminación, en este caso atmosférica. Pasará en todo caso a explicar la contaminación, en este caso, la contaminación en todo caso en lo que vendría a ser los recursos hídricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contaminación hídrica o de contaminación del agua, ¿no? Es una modificación de esta, ¿no? Entonces, generalmente es provocada por el ser humano, ¿no? Que la vuelve impropia o peligrosa para su consumo, ¿no? La industria, para la agricultura, la pesca, ¿no? Así como también para los animales, ¿no? Aunque la contaminación del agua puede provenir de fuentes naturales, ¿no? Como la ceniza de un volcán, por ejemplo, la mayor parte de la contaminación actual proviene de la actividad humana, ¿no? Entonces se da por la liberación de residuos y contaminantes que llenan hacia los ríos, ¿no? Penetrando también en aguas subterráneas o descargando en lagos y mares, ¿no? También se da por derrames o por descargas de aguas residuales, ¿no? También se da por eutroficación o también por descarga de basura, ¿no? También se puede dar por la liberación descontrolada de gas de efecto invernadero que produce la acidificación de los océanos, ¿no? Asimismo, los desechos marinos son desechos mayormente plásticos que contaminan los océanos y costas. Algunas veces se acumulan en alta mar, como en la Gran Mancha de la basura del Pacífico Norte. Entonces, los derramos de petróleo en mar abierto por el hundimiento o fugas en petroleras y algunos derrames desde el mismo pozo, ¿no? Entonces, como les indicaba, el desarrollo y en este caso la industrialización supone un mayor uso de agua, ¿no? Una mayor, una gran generación de residuos, ¿no? Muchos de los cuales van a parar el agua y el uso de medios de transporte fluvial y marítimo, que en muchas ocasiones son causa de contaminación de las aguas por su petróleo o combustible, ¿no?
Entonces, las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de origen antrópico que las aguas subterráneas que no se encuentran, digamos, expuestas, ¿no? Por otra parte, una fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea a través de ciclos de escorrentía estacionales, ¿no? Los efectos sobre la calidad-precio serán distintos para lagos y embalses que para ríos, diferentes para acuíferos de roca o arena y grava de arena, ¿no? Pues la presencia de contaminación genera lo que se denominan ecosistemas forzados, ¿no? Es decir, ecosistemas alterados por agentes externos, desviados de la situación de equilibrio previa, obligados a modificar su funcionamiento para minimizar la tensión a la que se ven sometidos, ¿no? Muy bien, entonces luego de eso pasemos a hablar acerca de la contaminación del agua, ¿no? Muy bien. Fíjense, siguen uniendo sus compañeros, entonces prosigamos con la presente clase en este caso, ¿no? Entonces, sigamos con el tema de la contaminación del suelo, ¿no? ¿Cómo es que se da el ingreso de sustancias contaminantes en este recurso tan importante que es para millones de personas, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, la contaminación del suelo es una degradación de la calidad, ¿no? Del suelo asociada por la presencia de sustancias químicas, ¿no? Entonces se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos de origen antropogénico que provoca cambios perjudiciales, ¿no? Cambios en este caso perjudiciales y reduce su empleo potencial, ¿no? Tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza, ¿no? Entonces, se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana, ¿no? Entonces, el suelo generalmente se contamina por varias formas, ¿no? Por ejemplo, cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, ¿no? Por filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos, o por la acumulación directa de productos industriales o radiactivos, ¿no? Entonces, los productos químicos más comunes incluyen derivados del petróleo, ¿no? Solventes, pesticidas y otros metales pesados, ¿no? Entonces, este fenómeno está relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de productos químicos, ¿no? Entre los componentes del suelo más significativos se encuentran los hidrocarburos, como el petróleo y sus derivados, ¿no? Los metales pesados, frecuentes en baterías, en este caso los herbicidas y plaguicidas que generalmente se rocian a los cultivos industriales y a los monocultivos, y asimismo los organoclorados producidos por la industria, ¿no? También hay lo que son los vertederos y cinturones ecológicos que entierran grandes cantidades de basura en las ciudades. Esta contaminación puede afectar a la salud de forma directa y al entrar en contacto con las fuentes de agua potable, ¿no? En lo que concierne a la contaminación de suelos, su riesgo es principalmente de la salud, ¿no? De forma directa y al estar en contacto con las fuentes de agua potable, ¿no? La limitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza de estas son tareas que consumen mucho tiempo y dinero, ¿no? Requiriendo extensas habilidades de geología, de hidrografía, de química, ¿no? Los principales causantes de la contaminación del suelo son los plásticos arrojados sin control, los vertidos incontrolados de materia orgánica proveniente de, por ejemplo, actividades agropecuarias, ¿no? La aplicación de plaguicidas sin seguir las instrucciones de seguridad o sustancias radiactivas que provienen de ensayos nucleares, ¿no? O de instalaciones industriales que contaminan el suelo natural o artificialmente, ¿no? Entonces, la contaminación del suelo se ha establecido con una importante alteración que se ve reflejada directamente en la superficie terrestre
a partir de diferentes causas que estiman empeorar con el paso del tiempo si no se toman las medidas adecuadas en el planeta, ¿no? Entonces, las principales fuentes antropogénicas de la contaminación del suelo son los químicos, ¿no? Las actividades industriales, los recursos domésticos, ganaderos, municipales, agroquímicos y productos derivados del petróleo, ¿no? También estos químicos son liberados al ambiente accidentalmente, ¿no? Por ejemplo, por derrames petroleros, ¿no? O filtración de vertederos, e intencionalmente como sucede con el uso de fertilizantes y plaguicidas, irrigación de aguas residuales no tratadas o aplicación al suelo de lodos residuales, ¿no? Entonces, resumiendo, la contaminación vendría a ser la perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial para el hombre u otros organismos, ¿no? La contaminación tiene su origen, al menos en parte, en las actividades del hombre, ¿no? Y según el agente contaminante, este puede ser natural o artificial, ¿no? Y aumenta la cantidad, ¿no? Entonces, luego de ello también hablamos de lo que son los tipos de agentes contaminantes, ¿no? Que vendrían a ser los contaminantes físicos, los químicos y los biológicos, ¿no? En este caso, los físicos vendrían a ser las radiaciones, la temperatura, ¿no? El ruido, el polvo, los químicos, los metales pesados, los compuestos orgánicos, los plaguicidas, los gases de efecto invernadero. Biológicos, por ejemplo, vendrían a ser defensas ante herbívoros, la marea roja, la bacteria del botulismo, el polen, las cianobacterias, ¿no? Muy bien, luego de eso también estaríamos viendo lo que son los efectos de la contaminación, no tanto en cuanto afecte a las funciones del ecosistema como los que afecten en este caso a los seres humanos, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, sí, sí, uniendo a su compañero. Buenas tardes, Jennifer, Alexia, Gaby, ¿no? Que se han unido recientemente para proseguir con la clase, ¿no? Muy bien, entonces continuemos. Muy bien, ya habríamos hablado de la contaminación en el agua, en este caso, asimismo la contaminación que existe en el recurso hídrico, en la atmósfera y en el suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las grandes acumulaciones de residuos, ¿no? Y de basura son un problema cada día mayor, ¿no? Se origina por las grandes aglomeraciones de población, ¿no? En las ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización, ¿no? Entonces, la basura es acumulada mayormente en vertederos, ¿no? Pero muchas veces se arrastrada por el viento o ríos y se dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces llega hasta el océano, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que se denomina chatarra electrónica, ¿no? Que son los desechos electrónicos o basura tecnológica, ¿no? Que es la basura de equipos eléctricos o electrónicos desechados, ¿no? Entonces, los productos electrónicos usados que se destinan a la restauración, la reutilización, la reventa, reciclaje, de rescate mediante recuperación de material o eliminación también se consideran desechos electrónicos, ¿no? Entonces, los componentes electrónicos de desecho, como la CPU, contienen materiales potencialmente dañinos, ¿no? Como son el plomo, el cadmio, el berilio, o, por ejemplo, el reciclaje de computadoras, teléfonos móviles y electrodomésticos pueden implicar un riesgo significativo para la salud de los trabajadores y sus comunidades, ¿no? Por ejemplo. Bien, proseguimos. También podemos hablar de una contaminación espacial, ¿no? En este caso, la red espacial, ¿no? También conocida como desechos espaciales, contaminación espacial, ¿no? Es un término para designar, ¿no? Aquellos objetos
artificiales difuntos en el espacio, ¿no? Principalmente en la órbita terrestre, que ya no cumplen una función útil, ¿no? Esto puede incluir naves espaciales no funcionales, etapas abandonadas de vehículos de lanzamiento, escombros relacionados con la misión y escombros de fragmentación, ¿no? Entonces, los ejemplos de desechos espaciales incluyen satélites abandonados, ¿no? Etapas de cohetes gastados, así como los fragmentos de erosión y colisión, como manchas de pintura, líquidos solidificados por desintegración de naves espaciales, partículas de motores de cohetes sólidos. Los desechos espaciales representan un riesgo para las naves espaciales, ¿no? Muy bien. Empezamos a hablar en este caso de una contaminación radioactiva, ¿no? Que es la contaminación nuclear, es la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno, ¿no? Esta contaminación puede proceder de, de radioisótopos naturales o artificiales. Entonces, la primera de ellas se da cuando se trata de aquellos isótopos radioactivos que existen en una corriente, ¿no? Desde la formación de la Tierra o de los que se generan continuamente en la atmósfera por la acción de los rayos cósmicos. Cuando estos, cuando, cuando estos radioisótopos naturales se encuentran en concentraciones más elevadas que las que pueden encontrarse en la naturaleza, se puede hablar de contaminación radiactiva, ¿no? Los ejemplos de estos radioisótopos pueden ser el uranio, el plutonio, el radón y el berilio, ¿no? En el segundo caso, en este caso continuando, también podemos hablar de una contaminación genética, también una contaminación electromagnética, también una contaminación térmica, acústica, visual, ¿no? Lumínica, ¿no? Y también en todo caso, cada una con sus diferentes tipos, en todo caso, de funciones, ¿no? Muy bien. Luego de ello pasemos a ver, en este caso. Bien, en este caso pasamos a ver lo que son los efectos directos o indirectos, ¿no? Por ejemplo, hay efectos directos tóxicos, ¿no? Directos, como por ejemplo cambian las funciones del ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen de la mano izquierda podemos ver lo que es el smog, ¿no? Que es una acumulación de partículas de hollín, ¿no? Se encuentran, en este caso, disueltas en la atmósfera, ¿no? Y hace, en todo caso, parece que fuera una falsa neblina, ¿no? Y al costado podemos observar en este caso que en esta parte del mar han proliferado lo que son las cianobacterias, ¿no? Estas algas verdes azuladas. Y en todo caso, debido a esto, se puede presentar lo que es en este caso un incremento de nutrientes y asimismo también que la corriente sea más escasa en esa parte, ¿no? Muy bien, todavía no los nutrientes, ¿no? Que pueden dar, por ejemplo, el aire, el polen, el smog, los gases de invernadero, ¿no? El agua, por ejemplo, los metales pesados, la orgánica, el suelo, los metales pesados y los pesticidas, ¿no? Muy bien, entonces continuamos en todo caso. Pasamos a dar lo que es una clasificación, ¿no? En función de la extensión de la fuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de una contaminación puntual, ¿no? En cuando la fuente se localiza en un punto, ¿no?
Por ejemplo, la chimenea de una fábrica o el desagüe de un río, de una red de alcantarillado, por ejemplo, ¿no? También se puede hablar de una contaminación lineal, es cuando se produce a lo largo de una línea, ¿no? Por ejemplo, la contaminación acústica, la química y residuos arrojados a lo largo de una autopista o los desechos de combustión de un avión en vuelo, ¿no? También se puede hablar de una contaminación difusa, es cuando el contaminante llega al ambiente de forma distribuida, ¿no? La contaminación de suelos, de acuíferos por los fertilizantes y pesticidas empleados en agricultura es de este tipo, ¿no? También es difusa la contaminación de los suelos cuando la lluvia arrastra hasta allí contaminantes atmosféricos, como pasa con la lluvia ácida, ¿no? Esto afecta a ciertas especies animales y vegetales, ¿no? Modifica la composición de los suelos y desgasta los monumentos del exterior de los edificios, ¿no? Bien. También pasamos a, en todo caso, clasificar la contaminación por lo que es una variable bastante, en todo caso, conocida, ¿no? Que vendría a ser la degradabilidad, ¿no? Muy bien, en todo caso, pasamos a hablar lo que vendría a ser la degradabilidad, ¿no? Los contaminantes no degradables son aquellos contaminantes que no se descomponen por procesos naturales, ¿no? Por ejemplo, son no degradables el mercurio. Entonces, la mejor forma de tratar los contaminantes no degradables y los de degradación lenta es, por una parte, evitar que se arrojen al medio ambiente y por otra, reciclarlos o volverlos a usar, ¿no? Una vez que se encuentran contaminando el agua, aire o el suelo, tratar de eliminarlos es muy costoso y a veces imposible, ¿no? También se puede hablar, por ejemplo, de contaminantes de degradación lenta o persistente, ¿no? Que son aquellas sustancias que se introducen en el medio ambiente y que necesitan décadas, inclusive más tiempo para degradarse, ¿no? Ejemplos de contaminantes de degradación lenta o persistente son por ejemplo, los plásticos, ¿no? También se puede hablar de contaminantes degradables o no persistentes, ¿no? Que son, por ejemplo, los contaminantes degradables o no persistentes se descomponen completamente o se reducen, ¿no? A niveles aceptables mediante procesos naturales, físicos, químicos, biológicos, ¿no? Y también hablamos de lo que vendrían a ser contaminantes biodegradables, ¿no? Son los contaminantes químicos complejos que se descomponen, metabolizan en componentes químicos más sencillos por la acción de los organismos vivos, generalmente por bacterias especializadas, ¿no? Entonces se denominan contaminantes biodegradables. Ejemplo de este tipo de contaminación son las aguas residuales humanas en un río, ¿no? Las que se degradan muy rápidamente por las bacterias, a no ser que los contaminantes se incorporen con mayor rapidez, es lo que lleva el proceso de contaminación. Muy bien, luego pasamos a hablar de lo que vendrían a ser los agentes contaminantes, ¿no? Entonces, existen varios tipos de contaminantes que pueden ser de tipo químico, físico o biológico, que se definen por sus síntomas a la presencia que se da en la contaminación, pero se ve que cada uno es considerado como un agente contaminante, ¿no? En este caso. Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es el vertido de residuos sólidos urbanos, ¿no? Pues los residuos sólidos domésticos generan grandes cantidades de desechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vamos a hablar de que orgánicos son alrededor del 30%, papel 25%, ¿no? Plástico 7%, vidrio 8%, textiles 10%, minerales 10% y metales también 10%, ¿no? Entonces, es prioritario compatibilizar el desarrollo económico y social con la protección de la naturaleza, evitando las agresiones a los ecosistemas vivos y al ambiente en general. Entonces, es sumamente necesario el reciclado
o la minimización de residuos que evita el continuo consumo de materias primas agotables y su vertido contaminante en la naturaleza. Los vertederos comunes municipales son fuente de sustancias químicas que entran al medio ambiente del suelo y a veces a capas de aguas subterráneas que emanan de la gran variedad de residuos aceptados, especialmente sustancias ilegalmente vertidas allí o de vertederos antiguos de antes de los años de 1970, cuando se implementaron ligeros controles en Estados Unidos o la Unión Europea, ¿no? Ha habido también una inusual descarga de policlorodibenzodioxinas, conocidas comúnmente como dioxinas por simplicidad, como la TCDD. Luego de ello también hablamos de lo que son residuos orgánicos, y estos son los residuos biodegradables, ¿no? Normalmente estos desechos pueden recuperarse y utilizarse, por ejemplo, para la fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso para los cultivos, ¿no? Entonces, una causa de contaminación orgánica son los desechos animales de las granjas animales, ¿no? Los excrementos de los animales y purines son una importante contaminación. Existe un gran número de estudios de investigación para conseguir convertir estos contaminantes en productos aprovechables o inocuos. Entonces, los residuos humanos generalmente son tratados en plantas de tratamiento, pero en países poco desarrollados, con pocos recursos y que presiden en estas plantas, estos liberan sus residuos al mar sin tratar, contaminando el ambiente y principalmente fuentes de agua potable, ¿no? Esto acarrea muchas enfermedades en la población, como por ejemplo el cólera. Pero, si bien los residuos de origen humano se degradan solos con el tiempo, o es conveniente tratarlos por el bien de la salud de la población. Bien. Luego de ello empezamos a hablar de lo que son los agentes químicos, ¿no? En este caso. Muy bien. En este caso, los agentes químicos en la actualidad existen en el orden de 70.000 productos químicos sintéticos, ¿no? Incrementándose cada en unos 200 a 1000 nuevas sustancias químicas, ¿no? Los efectos que producen estas sustancias en algunos casos son conocidos, pero en otros se sabe poco sobre sus efectos potenciales sobre los humanos y sobre el medio ambiente a largo plazo, ¿no? Así, por ejemplo, el cáncer originado por un producto químico puede en algunos casos tardar de 15 a 40 años en manifestarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la agricultura son los fertilizantes, los plaguicidas, los de la agricultura es uno que más contaminación produce, ¿no? Una contaminación indirecta en todo caso, ¿no? Los causantes de la contaminación son los fertilizantes y plaguicidas, ¿no? Utilizados para la fertilidad de la tierra y para fumigar los cultivos de las plagas que disminuyen la producción, ¿no? A través de las lluvias y los riegos, estos productos contaminan las aguas superficiales y los acuíferos. Entonces, de acuerdo con la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 9 de los 12 compuestos orgánicos más peligrosos y persistentes son plaguicidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2001, una serie de informes se dio a conocer la práctica generalizada de reciclar subproductos industriales en fertilizantes, no contaminando el suelo con varios metales y sustancias. Muy bien. Como de ello, pasamos a hablar en todo caso de lo que son conocido como dioxinas y polifenilidos. Las dioxinas son una serie de compuestos químicos, ¿no? Que son muy resistentes a una degradación química y por tanto terminan acumulándose, ¿no? En los organismos vivos. Se originan a partir de la reacción del cloro con materia orgánica
y oxígeno a alta temperatura, ¿no? En 1940 las dioxinas no existían, ¿no? Pero ha sido la industrialización de productos químicos orgánicos asociada al desarrollo económico que se ha producido en las 7 últimas décadas, en este caso, que ha originado su aparición en ciertos plásticos, pesticidas, insecticidas, entre otros, ¿no? Que contienen importantes cantidades de cloro. Muy bien. También hablamos de lo que son metales pesados. Entonces, estos representan una importante forma de contaminación antropogénica, ¿no? Hay una serie de metales pesados esenciales en el ciclo vital de los seres vivos, los denominados oligoelementos, ¿no? Otros metales pesados no ejercen función biológica alguna. A partir de ciertas concentraciones en los seres vivos pueden ser peligrosos. Los principales metales tóxicos que se encuentran dispersos en cualquier medio son el mercurio, el cadmio, el plomo, el cobre, el zinc, el estaño, el cromo, el vanadio, el bismuto y el aluminio, ¿no? Los metales, de forma similar al resto de agentes contaminantes, se diluyen con facilidad en el agua. En el mar son dispersados por las corrientes marinas, aunque algunos se depositan en el ventos. Las acciones de esos metales sobre algunos organismos marinos pueden afectar su crecimiento, inhibir su reproducción o incluso convertirse en letales, ¿no? Por ejemplo, el plomo es encontrado en pinturas con plomo, combustibles de aviación, y aunque se ha reducido el uso en la mayoría de los países, aún sigue siendo empleado en la gasolina como producto antidetonante. La contaminación atmosférica que ha provocado la combustión de las gasolinas con plomo ha hecho llegar este metal hasta el mar. Se sabe que el plomo se deposita en la branquia de los peces, provocándoles graves problemas respiratorios. El mercurio es el principal metal contaminante marino, ¿no? Se acumula en los peces y llega a través de su consumo a los humanos, que son más sensibles a su toxicidad y pueden sufrir envenenamiento por mercurio. Entonces, por ejemplo, esto es lo que sucede cuando llegan estos residuos hacia el mar y se insertan en los peces para luego son consumidos por los seres humanos y de esta manera aumentan la cantidad de mercurio en su sangre y puede ser perjudicial para su salud, ¿no? Luego también vamos a hablar, por ejemplo, del cianuro, ¿no? El cianuro es un anión, en este caso, y consiste en un átomo de carbono con un enlace de triple, un átomo de nitrógeno, ¿no? Los cianuros son más comúnmente referidos a sales con el anión. La mayoría de los cianuros son altamente tóxicos, ¿no? Por ejemplo, un envenenamiento por cianuro ocurre cuando un organismo está expuesto a un compuesto que emite iones disueltos en agua. El cianuro tiene muchos usos. En la actualidad se utiliza en la industria para exterminar plagas y hasta en la medicina, ¿no? Bajo un uso controlado puede ser seguro. Entonces, en la minería se utiliza en extracción de oro, cobre, zinc, plata, utilizando un proceso muy controversial, ¿no? Y debido a esto, su uso está prohibido en varios países y territorios, ¿no? Esto se debe a varios desastres ecológicos ocurridos debido a derrames o filtraciones de cianuro en las minas y colapso de los diques de colas, ¿no? Ya que por el proceso de cianuración del oro, aparte de obtener los metales requeridos, también se extraen metales pesados de poca importancia económica que quedan depositados en los diques de cola y algunas veces estos son abandonados sin realizar proceso de remediación, ¿no? En este caso. Muy bien. También, por ejemplo, el consumo de detergentes, ¿no? Aumenta constantemente en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el año 95 se consumieron 10.2 millones de toneladas y las estimaciones para 2005 eran de 13.8 millones de toneladas, ¿no? Entonces los dispersantes de petróleo son líquidos, en todo caso, utilizados en las derrames de petróleo y cumplen la función de hacer soluble el petróleo en agua y transferirlo
desde la superficie del agua hacia la columna de agua, ¿no? Existen varias marcas de dispersantes, una de las más conocidas es Coresic, utilizada en los desastres ambientales de Exxon Valdez y el reciente derrame en Horizon, ¿no? Una cualidad de los dispersantes es la de a veces ser más tóxicos para el medio ambiente y la salud que el mismo petróleo y debió acumularse en los tejidos de los seres vivos. Aunque el hecho de que los dispersantes transfieran el petróleo flotante hacia las columnas de agua significa un serio riesgo para los seres vivos bajo el mar y para las aves marinas que se alimentan de ellos, ¿no? Muy bien. También en todo caso pasamos a hablar del petróleo, ¿no? Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, a su toxicidad, el petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos, ¿no? Principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Muchos de estos compuestos son altamente tóxicos y causan cáncer, ¿no? El petróleo es muy letal para los peces, ¿no? Los mata rápidamente a una concentración de 4.000 partes por millón, ¿no? Alcanza solo un cuarto de gasolina para hacer 250.000 galones de agua de mar tóxicos para la vida salvaje, ¿no? Es equivalente a la concentración de una parte por millón de petróleo o destilados de este para causar enfermedades congénitas en aves. Entonces, el benceno está presente en el petróleo y la gasolina. Se sabe que causa leucemia en humanos. Se sabe que el compuesto reduce los leucocitos en la sangre humana, lo que deja a las personas expuestas a este compuesto más susceptibles a infecciones, ¿no? Estudios han relacionado exposiciones al en un escaso rango a leucemia terminal, enfermedad de Hodgkin, otras enfermedades de la sangre y el sistema inmunitario con exposiciones de entre 5 a 15 años, ¿no? Entonces, la extracción del petróleo es simplemente remover el petróleo de un reservorio, ¿no? Este a menudo recuperado con una emulsión de agua y de petróleo y se utilizan químicos demulsificantes para separar el petróleo del agua. La extracción de petróleo es costosa y muchas veces daña el medio ambiente, ¿no? La extracción ha evolucionado mucho desde sus principios, sumándose al proceso de extracción una amplia variedad de técnicas, nuevas tecnologías, pero aún en algunos casos sigue siendo contaminante, ¿no? Por ejemplo, el caso de los campos petroleros que se encuentran en Sudamérica, donde se contaminaron el suelo y agua de la región y se produjeron muchos problemas de salud a la población. Esto fue debido a que la empresa encargada de la explotación de los pozos petrolíferos no trató el agua producida y la acumularon en piletas al aire libre sin ningún tratamiento previo. Esto produjo que estas aguas contaminadas se filtraran a los suelos, ríos, napas subterráneas en la región, ¿no? Muy bien. Luego de ello sigamos hablando de los otros agentes contaminantes que existen en la naturaleza, ¿no? Y uno de ellos vendrían a ser los plásticos. Muy bien. En este caso, los plásticos son entre los residuos domésticos, los plásticos son uno de los principales componentes, ¿no? Suponiendo el 7% de su peso total y el 20% de su volumen. Son unos materiales muy resistentes a la degradación que impone la naturaleza y con una vida media muy alta, ¿no? En 1955 era un residuo inexistente en la mayoría de países y había cobrado un gran protagonismo, ¿no? Se conocen, por ejemplo, por sus siglas en inglés, ¿no? El polipropinelo, el poliestireno, el policloruro de vinilo, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, ¿no? Dada su alta resistencia a la degradación y lo útil que resulta su empleo,
En la actualidad, prácticamente indispensable la forma para disminuir su proliferación como residuo sería el reciclado, ¿no? Pero para ello se encuentra con el problema de que cada objeto de plástico responde a una composición diferente de lo que impide su reciclado. Lo idóneo sería homogeneizar la recogida por tipo de plástico, pero de momento este problema no está resuelto, ¿no? El plástico ha sustituido al vidrio, se encuentra en todas partes, es decir, no existe una conciencia para reciclar independientemente de lo útil que sea, ¿no? En el caso del Perú, según la fuente del comercio, Lima y Callao son responsables de 3 millones de toneladas al año. Los desechos orgánicos son los más frecuentes, 53%, después le sigue el plástico con 36.000 toneladas por año, 11%, ¿no? Muy bien. Luego también hablamos de lo que vendría a ser la combustión. En todo caso, también es un problema bastante interesante, ¿no? De poder estudiar. Muy bien. En este caso, la combustión del petróleo y sus derivados produ- produce productos residuales. Productos residuales en todo caso, ¿no? Muy bien. En este caso, estos, como por ejemplo, son partículas, dióxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos nitrosos, dióxido de carbono, óxidos nitrosos son gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, la acidificación de los océanos, ¿no? Mientras que los óxidos de azufre son poderosos procesos torres de lluvia ácida, destruyen bosques, ecosistemas, acidificando las aguas. Muy bien, también después de eso, pasamos a hablar de lo que vendrían siendo derrames de petróleo. Estos derrames son las descargas de petróleo u otro tipo de carbono al medio ambiente debido a la actividad del hombre, ¿no? El término hace referencia a derrames en los océanos o en agua dulce. Se puede producir por derrames de petróleo, plataformas petrolíferas, plataformas de perforación, pozos petrolíferos. También los derrames pueden ser productos ya refinados como la gasolina, el diésel u otros productos similares. Entonces, el limpiado de los derrames toma meses o incluso años, ¿no? El petróleo también puede aparecer en el medio ambiente por medio de filtraciones naturales, ¿no? Aunque estas filtraciones liberan baja cantidad de petróleo comparada con un derrame convencional. Entonces, para la remediación de derrames se utiliza una amplia variedad de técnicas, desde recolectar el petróleo a usar bioremediadores, usando microorganismos o agentes biológicos para destruir o remover el petróleo, dispersantes, quema controlada, solidificar el petróleo para luego retirarlo, también aspirando petróleo y agua mediante vacío y luego centrifugando se puede separar el agua del petróleo, ¿no? También pasamos a hablar en todo caso lo que vendría a ser esta radiación ionizante, ¿no? Entonces, se denomina contaminación radiactiva a la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el entorno y esta no da indicación de la magnitud de residuos inherentes a esta contaminación, ¿no? Esta contaminación puede proceder de radioisótopos naturales o artificiales, ¿no? Las fuentes naturales provienen de ciertos elementos químicos y sus isótopos de los rayos cósmicos. Estos últimos son los responsables del 80% de la dosis recibida por las personas en el mundo en promedio. El otro porcentaje proviene de fuentes médicas como los rayos X. Bajas dosis de radiación no son peligrosas. El problema ocurre cuando una persona está expuesta a estas dosis por un tiempo prolongado o se expone a altas dosis de radiación. Las fuentes artificiales pueden provenir del derrame
o accidentes en la reproducción o uso de radioisótopos. En menor medida, la producción radioactiva proviene de bombas atómicas y test nucleares. Otras fuentes son derrames o accidentes con radioisótopos provenientes de la medida nuclear o el seno de reprocesamiento nuclear de combustibles nucleares ya usado, otra vez debido a accidentes en centrales nucleares, ¿no? Muy bien. Luego de ahí vamos a hablar de lo que son niveles de contaminación. Los niveles de contaminación pueden ser bajos o altos, ¿no? Cuando son bajos, pueden aún ser detectados por los instrumentos y se deja que los radioisótopos caigan, no pierdan su radioactividad si son de corta vida, pero si son de lento decaimiento se procede a la limpieza, de que bajas radiaciones por tiempos muy prolongados pueden ser perjudiciales para la salud, ¿no? Altos niveles de radiación son más peligrosos para las personas y el medio ambiente, ¿no? Las personas pueden estar expuestas a niveles letales de radiación, ambas externamente o internamente debido a accidentes o deliberadamente implicando grandes cantidades de material radioactivo, no los efectos biológicos de exposición externa a contaminación radioactiva no son distintos a las fuentes de radiación como máquinas de rayos X y son dependientes de la dosis absorbida. Muy bien. Luego de ello vamos a ver lo que son los efectos biológicos. En todo caso, los efectos biológicos vendrían a ser los siguientes, ¿no? Los efectos biológicos del depósito de radioisótopos dependen en gran medida de la actividad, ¿no? La biodistribución y tasas de eliminación de los radioisótopos. También depende del elemento químico, ¿no? Los efectos también dependen de la toxicidad química del material depositado, ¿no? Independientemente de su reactividad. Algunos radioisótopos se distribuyen en todo el cuerpo y son rápidamente removidos, como es el caso del agua tritiada, ¿no? Algunos órganos concentran ciertos elementos y también los radioisótopos de sus variantes radioactivas. Esto lleva en todo caso a una mayor tasa, ¿no? de eliminación. Y por ejemplo, la glándula tiroides, ¿no? Acumula un gran porcentaje de yodo que entra al cuerpo, ¿no? Grandes cantidades de yodo radioactivo pueden dañar o destruir la tiroides, ¿no? Mientras que otros tejidos, en todo caso, pueden también afectar gravemente al ser humano, ¿no? Muy bien, en todo caso, ah, una compañera más, su compañera Iraline, buenas noches también. Entonces, pues sigamos con la clase. Muy bien, luego de ello pasamos a hablar de lo que son los gases contaminantes, ¿no? Por ejemplo, las emisiones del motor de los vehículos. Todos los vehículos es una de las principales causas de contaminación del aire, ¿no? China, Estados Unidos, Rusia, México y Japón son los líderes del mundo en las emisiones de contaminantes del aire, ¿no? Entonces, la contaminación del aire por la agricultura viene y quema de la vegetación natural, también por pesticidas y herbicidas, ¿no? Muy bien. Pasamos a hablar de lo que son los gases de efecto invernadero, ¿no? Son los gases en la atmósfera que absorben y emiten radiación solar dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la causa fundamental del efecto invernadero, ¿no? Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y el ozono, ¿no?
En el sistema solar, las atmósferas de Venus, Marte y Titán también contienen gases que causan efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero afectan fuertemente a la Tierra. Sin ellos, la superficie de la Tierra sería de 33 grados más fría que el presente, ¿no? Si bien todos ellos, salvo algunos compuestos como los CFC, son naturales, en tanto que existen en la atmósfera desde antes de la aparición de los seres humanos. Desde el comienzo de la revolución industrial, la quema de combustibles fósiles ha contribuido al incremento de los óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono en la atmósfera, este último de 280 partes por millón a 390 partes por millón. A pesar de la absorción de gran parte de las emisiones a través de diversos sumideros naturales presentes en el ciclo de carbono. Se estima también que el metano está aumentando su presencia por razones antropogénicas debido a la actividad humana. Además, a este incremento de emisiones se suman otros problemas como la deforestación, ¿no? Por ejemplo, que han producido, que han reducido la cantidad de dióxido de carbono retenida en la materia orgánica, ¿no? Contribuyendo así directamente al aumento antropogénico del efecto invernadero, ¿no? Asimismo, el excesivo dióxido de carbono está acidificando los océanos y reduciendo el fitoplancton, ¿no? Entonces, el protocolo de Kioto intenta reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno, además de los 3 gases industriales fluorados, ¿no? Los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoro de azufre, a los niveles de 1990, ¿no? Para noviembre de 2009 eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Sin embargo, este protocolo vence en el año 2012, ¿no? Muy bien. Luego de ello pasamos a hablar lo que son los gases supresores de la capa de ozono, ¿no? Los gases, en este caso, que reducen la capa de ozono son de dos tipos, ¿no? De origen natural y de origen humano, ¿no? Naturales se deben a la presencia de radicales libres como monóxido de nitrógeno, óxido nitroso, hidroxilo, cloro atómico y bromo atómico, ¿no? Que se liberan en la atmósfera según fuentes naturales. Entonces, los gases de origen humano son los clorofluorocarbonos, que son los CFC, son gases que reducen el ozono presente en la atmósfera provocando el agujero de ozono en los polos mediante una reacción fotoquímica que produce en la estratosfera debido a la presencia de los rayos UV solares, ¿no? Los FC se utilizaban como gases de refrigeración y en los propelentes de aerosoles, ¿no? Actualmente se prohibió el uso de estos gases mediante el Protocolo de Montreal, que es un tratado internacional que prevé la recuperación de la capa de ozono para el año 2050 si se cumple el tratado, ¿no? Muy bien. De ello sigamos con la clase. En este caso pasamos a identificar lo que vendría a ser conocido como smog, ¿no? El smog en todo caso es una forma de contaminación atmosférica, ¿no? Derivada de la contaminación de la combustión vehicular, ¿no? De los motores de combustión interna y las emisiones industriales que reaccionan en la atmósfera con la luz solar para formar un contaminante secundario que se combina con las emisiones primarias para formar el smog fotoquímico, ¿no? Entonces, el smog fotoquímico fue en la 30 y es una con óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera que deja material particulado en suspensión y ozono troposférico, ¿no? El smog fotoquímico es considerado un problema en la industrialización moderna, ¿no? Está presente en todas las ciudades modernas, aunque más comúnmente en ciudades soleadas, cálidas de clima seco y con una gran cantidad de vehículos a motor, ¿no? Por ser contaminante atmosférica puede viajar con el viento, afectando a otras poblaciones que no produjeron este smog. La principal manera de reducir este tipo de contaminación es reducir
o regular el transporte de vehículos y las emisiones industriales, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a hablar lo que vendría a ser los efectos, ¿no? Primero de ellos en los humanos, ¿no? Muy bien. En todo caso, en los humanos, la calidad del aire adverso puede matar a los organismos, incluidos el hombre, ¿no? La contaminación con ozono puede producir enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Inflamaciones de garganta, dolor de pecho, congestión nasal. La contaminación causa muchas enfermedades y estas dependen del contaminante que las cause. Generalmente son enfermedades de los ojos y del aparato respiratorio como la bronquitis, el asma y el enfisema pulmonar, ¿no? Entonces la contaminación del agua causa aproximadamente 14.000 muertos por día, ¿no? La mayoría debido a la contaminación de agua potable por aguas negras no tratadas en países en vía de desarrollo. Un estimado de 700 millones de hindúes no tienen acceso a un sanitario adecuado, ¿no? Mil niños hindúes mueren de enfermedades diarreicas todos los días. Alrededor de 500 millones de chinos carecen de acceso al agua potable. 656.000 personas mueren prematuramente cada año en China por la contaminación del aire. Y en la India la contaminación del aire se cree que causa 527.700 muertes cada año. Estudios han estimado en cerca de 50.000 muertes en Estados Unidos por contaminación del aire, ¿no? Muy bien. En todo caso, los derrames de petróleo pueden causar irritación de piel y fluorescencia, ¿no? La contaminación acústica induce sordera, hipertensión arterial, estrés y trastorno del sueño. El envejecimiento por mercurio ha sido asociado al trastorno de desarrollo en niños y sistemas neurológicos, y la gente de mayor edad está más expuesta a enfermedades inducidas por la contaminación del aire. Aquellos con trastornos cardíacos o pulmonares están bajo mayor riesgo. Niños y bebés también están en serio riesgo. El plomo y otros metales pesados se ha visto que generan problemas neurológicos. Las sustancias químicas y la reactividad pueden causar cáncer y también incluir mutaciones genéticas que provocan enfermedades congénitas, ¿no? Se ha probado recientemente que la contaminación puede reducir la fertilidad tanto en hombres como mujeres, ¿no? El hombre reduce la calidad del semen y puede producir esterilidad. Y en las mujeres menores de 40 años puede provocar una menopausia precoz debido a una reducción radical de su reserva orgánica, ¿no? Muy bien. Luego de ahí pasamos a hablar de los efectos que causa la contaminación en los ecosistemas, ¿no? La contaminación se ha encontrado presente ampliamente en el medio ambiente, ¿no? Existe un amplio número de efectos debido a esto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la biomagnificación. Describe situaciones de toxinas como metales pesados o contaminantes orgánicos persistentes. En este caso, pueden, pueden pasar a través de niveles tróficos, convirtiéndose exponencialmente en toxinas
más concentradas en los niveles tróficos más altos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono causa el calentamiento global por aumento en su concentración en la atmósfera y la acidificación de los océanos, el crecimiento del pH de los océanos en la Tierra debido a la disolución del CO2 en el agua, ¿no? La emisión de gases de efecto invernadero conduce al calentamiento global que afecta ecosistemas en muchas maneras, ¿no? Especies invasoras pueden competir con especies nativas y reducir la biodiversidad. Plantas invasoras pueden contribuir con desechos y moléculas a heliopatía que pueden alterar el suelo y composiciones químicas de un entorno o incluso reduciendo especies nativas por competitividad, ¿no? Óxidos de nitrógeno son removidos del aire por la lluvia y fertilizan la tierra, pueden cambiar la composición de especies en un ecosistema. El smog y neblina pueden reducir la cantidad de luz solar recibida por las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis y conducir a la producción de ozono troposférico que daña a las plantas. El suelo se puede volver infértil e inviable para plantas y afectará a otros organismos en la cadena trófica. El dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno pueden causar lluvia ácida que baja el valor del pH del suelo y las plantas se no se precipitan. El enriquecimiento de un ecosistema acuático con nutrientes artificiales trae aparejado una eutrofización, que es un crecimiento desmedido de una especie, generalmente algas verdes, unicelulares que afloran en forma desmedida en ecosistemas acuáticos, ¿no? Y pidiendo alumnos el desarrollo de otras especies, tanto vegetales como animales. Esta floración de algas se suele dar por la contaminación difusa de fertilizantes agroindustriales, desechos de alimentos o fecales de la ganadería industrial, desechos forestales y también en todo caso orgánicos como son los aguas servidas, ¿no? En este caso. Muy bien. Pasamos a ver lo que vendría a ser el agujero en la capa de ozono, ¿no? El ozono es un gas presente en la atmósfera, ¿no? Se forma en la estratosfera por acción de los rayos ultravioleta. En las moléculas de oxígeno, el ozono absorbe parte de la radiación ultravioleta y no permite que la peligrosa radiación UV llegue a la superficie de la Tierra. La reducción en la capa de ozono de la estratosfera trae aparejado un incremento de UV que llegan a la superficie. Se sospecha una variedad de consecuencias debido al incremento de los rayos UV por esta reducción en humanos son cáncer de piel, cataratas, fotoqueratitis y daños en el sistema inmunológico, en la naturaleza, en los cultivos y bosques sensibles a los rayos UV, daños en la estructura de ADN, oxificación y reducción de las poblaciones de plancton en las zonas fóticas de los océanos. Desde la década del año 70, ¿no? Se ha detectado una reducción en la capa de ozono estratosférico. Esto se debe a causas naturales, de causas de la actividad del hombre. Naturales se deben a la presencia de radicales libres como monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, hidróxido cloroatómico y bromo atómico que se liberan a la atmósfera desde fuentes naturales. En cuanto a las razones antropomórficas, son principalmente la liberación de organohalógenos fabricados por el hombre, como los clorofluorocarbonos, utilizados en aerosoles y refrigerantes, y los bromofluorocarbonos, también por el aumento de nitrógeno, cloro, bromo a causa del hombre, ¿no? Esto produce la formación del agujero de la capa de ozono en los polos de la Tierra, siendo el momento en que se registran menores temperaturas cuando se registra el mayor tamaño del mismo, y siendo el de mayor tamaño de la Antártida, que en algunas instancias ha llegado al sur
Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, en todo caso, y Sudáfrica, ¿no? Muy bien. El protocolo de Montreal es un tratado internacional destinado a reducir las emisiones que producen el agujero de ozono, ¿no? Desafortunadamente, muchas de las sustancias reemplazantes de aquellas que causan el agujero en la capa de ozono se cree son potentes gases de efecto invernadero con mucha potencia de aumentar el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Luego de ello pasamos a hablar de otro proceso que se conoce como lluvia ácida, ¿no? La lluvia ácida es una precipitación de cualquier tipo con altos niveles de óxido nítrico o ácido sulfúrico que también puede ocurrir en forma de nieve, niebla, rocío o pequeñas partículas de material seco que se depositan en la tierra. Es causada por la emisión de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno que reaccionan con las moléculas de agua formando ácido. Estas emisiones pueden deberse a causas naturales como los óxidos de nitrógeno que ocurren debido a rayos o a material vegetal en pudrición y el óxido de azufre que es emitido por erupciones volcánicas. Pero la mayoría de las emisiones se deben a la actividad del hombre. El porcentaje es a causa de la quema de combustibles fósiles, plantas de energía que funcionan a carbón, fábricas y vehículos. Desde la revolución industrial hubo un considerable aumento de las emisiones de óxido de nitrógeno y de óxido de azufre, desde que en el año 1970 el tema tomó conciencia pública en Estados Unidos. Actualmente la lluvia ácida provocada por las industrias es un grave problema en China y Rusia y otras regiones, incluso muchas veces las emisiones que provocan la lluvia ácida son transportadas por el viento a zonas alejadas de los centros industrializados donde luego precipitan, ¿no? Muy bien. Las ácidas tienen un impacto negativo para el suelo, la vida acuática, los bosques y en menor medida la salud humana, ¿no? En el suelo, altos niveles de pH matan a los microbios, liberan toxinas como el aluminio y filtran nutrientes esenciales y minerales como el magnesio. En el agua, un bajo pH y altas concentraciones de aluminio ocasionadas por la lluvia ácida afectan a los peces y otros animales acuáticos. Los huevos de peces no pueden eclosionar un pH menor a 5 y si el pH baja más, los peces adultos pueden morir, ¿no? La biodiversidad se reduce a medida que los lagos y ríos se vuelven más ácidos. Los bosques se ven afectados por los cambios que ocurren en el suelo. Los bosques de mayor altitud son más vulnerables a estar rodeados de nubes y niebla que tienen mayor acidez que la lluvia, ¿no? Las zonas más afectadas son en Europa, al este de Polonia, hasta el norte de Escandinavia, el tercio oriental de Estados Unidos y el sur de Canadá. Otras zonas afectadas son la costa de sur de China y Taiwán. Existen tratados internacionales combatir la lluvia ácida como el convenio LRTAP, destinado a reducir la contaminación del aire transfronterizo, el protocolo de reducción de emisiones de sulfuro y Canadá. También existe un comercio de desechos de emisión, que es un esquema que permite vender y comprar derechos de emisión de contaminantes y está regulado por gobiernos o organismos internacionales, ¿no? En este caso. Muy bien. Terminamos con la clase. Muy bien. Podemos ver en todo caso cómo se da la contaminación, que puede abarcar varias escalas, ¿no? Tiene una escala local, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del suelo por PCB y lo que son las radiaciones de antenas, ¿no? Y por ejemplo, lo que es la contaminación, la escala regional por lluvia ácida y la escala global, ¿no? Por gases de efecto invernadero, en todo caso, ¿no? Muy bien. También vemos, por ejemplo, lo que son la forma de emisión de agentes contaminantes, ¿no? Los vertidos
contaminados sobre aguas superficiales, filtraciones a aguas subterráneas, gaseosos, que son las emanaciones volátiles, superficie de lagunas, la descarga directa a la atmósfera de chimeneas, emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, y en sólidos, emisión de partículas a la atmósfera y emisión de sólidos suspendidos en agua. También hay lo que son los vertidos controlados y no controlados. El vertido controlado, manejo de residuos peligrosos tóxicos, y los vertidos incontrolados, gases emitidos por incineradores, fugas de gas o ruptura de tuberías y fugas de depósitos subterráneos. ¿De qué depende el efecto de un contaminante? ¿No? Depende de su toxicidad intrínseca, de su vida media, de la concentración y de la forma química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que respecta a la relación entre la cantidad de contaminante y el peso del ser vivo, que origina efectos biológicos determinados en un tiempo dado y en una establecida, indicadores de toxicidad, dosis de tal 50, cantidad de tóxido que causa la muerte del 50% de los animales intoxicados, ¿no? Los factores que influyen sobre la concentración en el medio, ¿no? Tenemos lo que es la dilución, que disminuye la concentración, sedimentación, sale de la circulación, movilidad, depende del medio de transporte, los cuales se depositan en el fondo de los cuerpos de agua. Procesos que influyen sobre la concentración en organismos: bioacumulación, acumulación neta con el paso del tiempo de un contaminante en un organismo a partir de fuentes abióticas y bióticas. También se da lo que es la biomagnificación, incremento de la concentración de un contaminante en los tejidos de los organismos a lo largo de la cadena trófica. Aumenta asimismo la concentración en el organismo. Acá vemos lo que es la biomagnificación, es aumento en la concentración de un contaminante en tejidos de organismos en sucesivos niveles de la red trófica. Ejemplo de biomagnificación de la concentración de DDT en cuerpos de agua, ¿no? Vemos que en la parte de arriba, DDT en lo que son las aves piscívoras es de 25 partes por millón. En la segunda posición, en peces grandes, 2 partes por millón. En peces pequeños, 0.5 partes por millón. En zooplancton, 0.4 partes por millón. Y en agua, 3 por 10 a la millonésima parte por millón. Bien, ahí por ejemplo vemos la cantidad de contaminantes que se dan en las especies, por ejemplo en las especies menores, como son los crustáceos, peces, aves y también lo que son consumidores terciarios, ¿no? Asimismo, por ejemplo, lo que son las características asociadas a la biomagnificación: contaminantes persistentes, larga vida media, móviles, solubles en grasa, hidrófobos, activos biológicamente, ejemplos de DT, PCB, algunos metales. Y en este caso, la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 2004, 131 naciones, en todo caso, suscribieron, ¿no? Para eliminar las sustancias no persistentes y que se acumulan, ¿no? Como son el PCB, EDT, basados en la relación con octágono agua, experimentos en laboratorio y campos de relación organismo-agua, ¿no? Muy bien. Continuamos. Y finalmente hablar de lo que vendría a ser el calentamiento global y acidificación de los océanos, ¿no? El dióxido de carbono, mientras que es vital para la fotosíntesis, es algunas veces contaminante porque el aumento en los niveles de este gas junto con otros gases de efecto invernadero está afectando el clima y la tierra, ¿no? Por ejemplo, en febrero, un informe del panel de cambio climático presentado el trabajo de Mikkel
Muy bien. Entonces, con ello, en todo caso, habríamos combinado la presente clase el día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y asimismo que hayan tomado todas las notas del caso para que puedan resolver sus preguntas posteriores. Hasta luego, conmigo sería hasta otra oportunidad. Buenas noches.